Buenas noches, hermanos. Qué gusto estar aquí con ustedes. La primera vez que estuve aquí era otro edificio, ¿no? Estaba la capilla de madera. Creo que fue año 67, y si no fue 67, fue 68. Así que éramos jóvenes y algunos no estaban todavía, unos cuantos. Pasaron muchos años y me acuerdo que fue también para Semana Santa. Estuve varios días ministrando y hasta recuerdo el tema del cual le hablé. Hablé de la alabanza, de tributar gloria al Señor y alabarle a Él. Y creo que venía con mi esposa, no teníamos hijos, y ella enseñó el corito ese, "Oh Dios es bueno", un viejo corito de 50 años atrás. Este mes se cumplieron los 50 años del mover del Espíritu. El lunes 20 de marzo de 1967 se abrieron las puertas de la casa de Alberto y Alicia Darling para dar comienzo a aquello que nadie sabía qué es lo que iba a pasar, hasta que la casa desbordó y de ahí tuvimos que irnos a un salón en la calle Catamarca y nos quedaba grande, salón de fiesta, y después nos fuimos al Cine Moreno y bueno, y después ya estaba tan esparcido todo y había tantos grupos, congregaciones, retiros por todos lados, por todo el país. Y así fue creciendo todo este mover espiritual en Argentina. Pasaron 50 años y bendecimos a Dios. Bendecimos a Dios porque la década del 60, algunos la llaman la bisagra de la historia. El mundo cambió la música. Aparecieron los conjuntos musicales, los Rolling Stones, los Beatles. Los jóvenes se rebelaron cuando parecía que iba a venir una tercera guerra mundial. Esto que eran muchos de ellos nietos de los que habían estado en la Segunda Guerra, se levantaron y entró el pacifismo, los hippies, el movimiento de Jesús, que eran hippies, pero cristianos. Todavía tengo alguna revista de aquel tiempo cuando entraban en el mar, en el río, en los lagos y bautizaban. Y cambió la historia en ese momento del mundo. Cambió la historia. Sí, es fácil entrar, usted entre por internet y busque década del 60 y va a encontrar ahí todos los cambios que hubo. Y en ese mismo tiempo fue cuando Dios derramó de su espíritu y comenzó un mover espiritual impresionante y cambió la historia de la iglesia. Hoy, casi todas las iglesias en Argentina, en mayor o en menor grado, son carismáticas. Ser carismático no es ser pentecostal y no es tener una forma, pero algo cambió y hay más libertad al mover del Espíritu Santo en muchas formas. El Espíritu ha ido transformando nuestras vidas, nuestras maneras de pensar, de actuar. Algo pasó y cambió la historia. Cambió la historia por este mover espiritual de Dios. Agradecemos a Dios por todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo, lo que sigue haciendo, lo que va a seguir haciendo a través de su iglesia. Porque el
El sueño de Dios es la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el medio de Dios para obrar y para transformar todas las cosas. Y cuando leemos la historia, nos damos cuenta cuántas veces Dios usó a la iglesia para que se produzca un cambio, una transformación en medio de la sociedad. Cuando era ya seguro que Alemania iba a invadir Inglaterra, la iglesia se puso a orar y oró de tal manera que llovió tanto, pero llovió tanto que fue imposible que pudieran invadir, los alemanes pudieran invadir Inglaterra. Y podemos sacar cuántas situaciones, cuántas cosas que Dios hizo a través de su pueblo, a través de su iglesia. Y estamos en la tierra con propósito. Todos sabemos que la iglesia no es el edificio, lindo edificio, agradable, pero la iglesia es el pueblo, es la familia de Dios. Y nuestras oraciones llegan al Señor. ¿Usted cree en las oraciones de los muertos? ¿No? Yo creo en las oraciones de los muertos. Yo creo que las oraciones no caducan. Todas las oraciones que fueron elevadas están en la presencia de Dios. Todas. La persona murió, pero la oración no murió. La oración está en la redoma de Dios, está en la presencia de Dios. ¿Cuántos padres oraron y no vieron a sus hijos convertidos? Y luego Dios respondió a aquellas oraciones. Son las oraciones que están delante del trono. ¿Quién oró? La iglesia. La iglesia. Cuando yo me entregué al Señor, año 59, cuando me entregué al Señor, la iglesia estaba orando por mí. Todos me conocían. Y yo me di cuenta, sentí las oraciones. Yo tenía a mi hermana al lado mío y tenía a otra hermana ahí. Y por supuesto se oraba en silencio como buenos hermanos libres. Pero yo sentía que estaban orando. Y toda la iglesia estaba orando para que me entregara al Señor. Yo lo había hecho la noche anterior a solas. Pero yo sabía que algo tenía que hacer público, que tenía que decir públicamente, confesar públicamente que me había rendido al Señor. Y todos estaban, ahí estaba mi mamá, que oró tantos años. Después que me convertí, a los pocos meses se murió mi mamá. Y cuando se murió dijo, ahora sí que estoy bien. Y se murió sabiendo que me había entregado al Señor. La iglesia. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cómo se llama ese científico que está en silla de rueda, cuadripléjico, ¿no? Hopkins, ¿es? Algo así. Él dijo, no sé para qué existe el universo. Creo que es uno de los mejores científicos, si no es el mejor, en este momento en el mundo. Él dijo, no sé para qué existe el universo. ¿Para qué existe la iglesia? Para muchas cosas, ¿no es cierto? Pero quisiera mencionar por lo menos dos cosas. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12.
Verso 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús les respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Para qué está la iglesia? Para cumplir el principal mandamiento. ¿Y el principal mandamiento cuál es? Amar a Dios, ¿con qué? Con el corazón, con el alma, con la mente, con las fuerzas. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios es dar culto de gratitud, es dar culto de adoración, es bendecir al Señor, es ministrar delante de su presencia, es celebrar la presencia de Él en medio de su pueblo. Él dijo que iba a estar con nosotros todos hasta el fin del mundo. Él fue quien dijo eso y Él está en medio de su pueblo. O sea que nos reunimos en torno a su persona. ¿Usted sabe cómo eran los salones de reunión antes? Esto estaba allá. Y no eran sillas, eran bancos. Estaban todos así. Porque esto era el centro. Después comenzamos a cambiar y a ponernos en círculo. ¿Y sabe cuál fue la razón? Porque dijimos, el centro no es el mensaje. El centro no es el pecador. El centro no es el hermano. El centro es Jesús. Jesús. Nos reunimos en torno a su persona. Nos reunimos para celebrar su presencia en medio nuestro. ¿Qué estamos haciendo acá un domingo a la noche? Debe estar jugando Boca ahora, Boquita. ¿Cómo no vamos a estar mirando el partido? ¿Qué hacemos metidos acá en un salón? Estamos rindiendo culto al que vive para siempre. Amén. Nos reunimos en torno a su persona. Él es lo principal. Él es lo principal. El mensaje puede ser lindo, bueno, qué buena palabra me tocó. Puede ser, dejo lo mismo de siempre. Ya lo sé todo lo que dijo. O no puede haber mensaje. Pero Jesús está. Y nos reunimos en torno a Él. Y todos, cuando nos juntamos como iglesia, como pueblo, tenemos que tener una expresión de gratitud, de adoración, de alabanza, de ministración al bendito Señor. Amén. Nos reunimos ante su presencia. Salmo 34, verso 3 dice: engrandeced a Jehová conmigo. Uno puede agradecerle en forma individual y hay que hacerlo. Pues engrandeced a Jehová conmigo. O sea, los dos vamos juntos, vamos a engrandecer al Señor. Exaltemos a una. Son varios, a una sola voz, con un solo sentir. Vamos a engrandecer, vamos a bendecir al Señor. Le estamos dando culto a Él. Hay culto individual y hay culto colectivo. Uno de los
primeros retiros que tuvimos para pastor en la provincia de Buenos Aires, estábamos ministrando, cantando al Señor. En aquellos tiempos íbamos todos a los retiros. Y ahí estaba Juan Carlos, estaba Orville, estaba Oquino, estaba Jorge, y estábamos ahí cantando, ministrando al Señor. Y había un pastor al lado mío y me dice, tuve una visión. Estaba impresionado. ¿Y qué es lo que viste? Esa visión. Vi, dice, una escalera, como sobre un cerro, y allá arriba de ese cerro, bien alto, había un trono. Y de aquel lado había gente, multitud de gente. Y yo tenía que ir a la gente, a toda esa gente, para hablarle. Pero me indicaba que tenía que subir hasta allá. Y yo dije, si tengo que ir a la gente, ¿para qué tengo que subir hasta allá? Y allá arriba estaba el trono. Y cuando él termina la visión, lo conversamos. Y los dos dijimos, ¿qué es lo que el Señor estaba diciendo? Antes de ministrar a la gente, sube al trono. Primero, adora. Primero, ministra. Primero, ve a Él y luego ve a la gente. Lo principal de la iglesia es el primer mandamiento. Y el primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo. Primero Él y después la obra. Después la acción. Después los hechos. Después las situaciones. Después los problemas. Después los demás. Pero primero, no puede faltar la adoración. No puede faltar estar delante del trono para luego presentarse delante de las personas. Las dos expresiones visibles de iglesia, como todos saben, es todos juntos, donde se destaca la adoración, y por las casas, donde se destaca el servicio. Ahora, en los dos lugares hay servicio, en los dos lugares hay adoración. Pero hay un tiempo donde hay algo que tiene que sobresalir. Ese todos juntos ministrar al Señor, dar culto a Él. Y en la casa tiene que sobresalir el servicio en ese grupo, a la gente, a la necesidad, a los problemas, a las personas, a la edificación dentro de las casas. Y son dos expresiones de la vida de la iglesia. ¿Cuál es el valor de adorar juntos? Cuando dice en hebreo, no dejando de reunirse, como algunos tienen por costumbre, no lo está diciendo a gente apartada. No es a los apartados que está diciendo eso. Para eso hay otras palabras. Nos está diciendo a los que solemos reunirnos, a los que nos juntamos continuamente. No dejen de reunirse, porque algunos toman la costumbre. ¿Alguno toma la costumbre esa? Seguro que no va a levantar la mano, pero la palabra dice que no nos acostumbremos a faltar, no dejando de reunirse. ¿Y para qué reunirse? Reunirse para tributar culto al Señor. Denle valor al estar juntos. Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Fíjese estas poquitas palabras, El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. En estas poquitas palabras dice 4 cosas el apóstol Pablo. Lo primero que dice es que había reunión, estaban juntos. Se habían reunido, estaban reunidos los hermanos. Lo segundo es para partir el pan. O sea, había culto, había adoración, había recordación de la persona de Jesús. Había reunión, había partimiento del pan. El partimiento del pan es culto a Dios, es recordación
de lo que Él ha hecho a través de la obra de la cruz, lo que hizo a favor de nosotros. Pablo les enseñaba, había enseñanza en esa reunión. Y era un día especial, el primer día de la semana. Por eso 4 cosas dice estas poquitas palabras. El primer día de la semana nos reunimos para celebrar la presencia del Señor. Amén. El primer día de la semana nos reunimos para celebrar la presencia del Señor. El primer día de la semana, amén. El primer día de la semana, a ver los del fondo allá. El primer día de la semana, lo que pasa es que yo soy un poco sordo. El sector de los jóvenes. Bueno, hay uno que no sé si es tan joven, pero... El primer día de la semana nos reunimos para celebrar la presencia del Señor. Lo decimos todos juntos. El primer día de la semana nos reunimos para celebrar la presencia del Señor. Amén. Celebramos que el Señor está con nosotros, está en medio de su pueblo. ¿Qué es adorar? Pregunta difícil, muy difícil. Adorar es postrarse, adorar es humillarse, adorar es besar el piso. Adorar es reconocer lo que Él es entrega, es silencio, es recogimiento, es estar con Él. Amén. Y cuando uno está con Él, a veces no sabe qué hacer. Pero lo que menos que puede hacer es humillar el corazón y reconocer quién es Él. Amén. Es nuestro Dios, es nuestro Señor. El primer día de la semana se reunían para recordar la obra de Él, para hacer memoria, para hacer fiesta, para celebrar la victoria del Señor. Tenemos que celebrar. Tenemos que celebrar la victoria del Señor. ¿Por qué tenemos que celebrar la victoria del Señor? Tenemos que celebrarla porque Él está vivo, Él está presente y está activo. El Señor está vivo, presente y activo. El Señor está vivo, presente y activo. Amén. Está vivo el Señor, pero está con nosotros, está presente y se mueve, sigue actuando, está activo el Señor. Por eso celebramos la presencia del Señor en medio de su pueblo. Es un pueblo que se reúne para dar a Dios toda la gloria. Es gratitud espontánea. Dice el versículo que recién leímos, el 12:30 de Marcos: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás al Señor con todo tu corazón. ¿Qué es el corazón? Es el centro de la vida. Es nuestro espíritu. Es lo que es eterno. La materia muere, el espíritu no. Es amarle con el espíritu. Es amarle con aquello que somos nosotros, porque esto es estuche. Pero el espíritu es lo que nosotros somos.
Es lo que vuelve a Dios cuando morimos. Es nuestro espíritu. Vuelve a Dios. Se presenta delante de Él. Amarás al Señor tu Dios con tu ser interior, con tu espíritu, con tu alma, con tus emociones. Con tus emociones. A veces hay lágrimas, a veces hay gritos, hay alabanza, hay expresiones. Amar con el alma. Con eso nos hace palpitar, vivir la vida. Nos hace vivir la vida, nos hace gustar, saborear de la vida, de la amistad, de las relaciones, de la familia, de los hijos, del marido, de la mujer. Nos hace vivir, gustar de todo eso, nuestra alma. Amarás al Señor tu Dios con tu mente. El amor a Dios es razonado. Es razonado. Yo dije, por decirlo nomás, dije, ¿es verdad lo que dice la Biblia? ¿Es verdad de este Jesús o es un invento? Hacía de cuenta que alguien me estaba preguntando eso. Y yo dije, nadie pudo haber dicho las cosas que dijo si no hubiera sido Dios. Cuando uno lee los evangelios, claro, ya los conoce uno, lo que él dijo. Pero antes de Jesús, nadie dijo las palabras de Jesús. Cuando uno lee el Sermón del Monte, jamás se había levantado una persona para decir lo que dice el Sermón del Monte. Y luego de Jesús, nadie pudo decir algo parecido a lo que dice el Sermón del Monte. Uno puede razonar. Y en Romanos nos habla muy clarito que Dios habló a la conciencia, a la mente de las personas. Se puede llegar a Dios por el razonamiento. Porque la misma naturaleza nos habla de Dios y uno puede pensar. Es imposible que esas cosas se hayan hecho solas, de la nada. Hay un Dios. Amar a Dios con nuestro razonamiento. Pensar, meditar. Pensar es meditar. Cuando uno se pone con las Escrituras, lee, tiene que pensar mientras lee. No es leer de corrido, es pensar, es razonar. Y cuando uno razona el texto, surge gratitud. Surge gratitud. Pero qué bueno lo que dice acá. Y uno agradece a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. O sea, con tu voluntad. Es voluntario. Pongo mi voluntad en acción. Le amo con el espíritu. Mi ser interior eterno. Le amo con el alma. Todo mi ser, mis sentimientos. Le amo a Él con mi razonamiento, con mis pensamientos. Le amo a Él con la voluntad. Amén. Eso es iglesia. Nos reunimos para vivir el primer mandamiento. Amén. La iglesia existe para amar a Dios y darle culto en unidad. Y en segundo lugar, el texto sigue así después del 30. El 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios. En segundo lugar, amar al prójimo. Dos funciones de la iglesia. Podríamos hablar de otras, pero quiero referirme a estas dos.
amar a Dios y amar al prójimo. La iglesia es la prolongación de Cristo. Cristo se sigue extendiendo en la tierra a través de la iglesia. Las manos de Cristo son la iglesia. La acción de Cristo en la tierra es la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Y Él nos lleva a la acción. Él nos lleva a la acción. La iglesia es la prolongación, la extensión de Cristo. Lo que Cristo fue, lo que Cristo hizo, se debe reproducir en la iglesia. La iglesia es la imagen de Cristo en la tierra. La iglesia es la imagen de Cristo en la tierra. Nuestro camino hacia la perfección es para mostrar a Cristo en la tierra. Amén. Que puedan ver hombres que aman, hombres y mujeres que bendicen, que hacen bien a los demás, así como lo hacía Jesús, lo siga haciendo la iglesia. La imagen de Cristo no es solo individual, personal, sino la imagen de Cristo es también grupal. Es como cuerpo, como iglesia, debemos ser imagen del Señor. La iglesia es Cristo entre los hombres. La iglesia es Cristo entre los hombres. Es un misterio esto, ¿no es así? Como era un misterio que ese era el Hijo de Dios. Si es igual que todos los demás. Lleva una chilaba encima como todos los demás, camina como todos los demás, come pescado como todos los demás. Ese era el Cristo. Cuando tuvieron que ir a tomarlo para crucificarlo, no sabían quién era. Así que dijo, al que yo le dé un beso, ese es. Atrapen a ese. No van a atrapar a otro que ese no es. Al que yo le dé un beso, porque era igual que los demás. Puede haber muchos milagros o no. Pero Dios nos ha puesto para representarle a Él en esta tierra. La iglesia es Cristo entre los hombres. Esa es la iglesia. Al servir, al ayudar, al partir el pan con el hambriento, al estar con el enfermo, con el necesitado, estamos reflejando a Cristo. Amén. Estamos reflejando a Cristo. Ahora hay quienes lo hacen, pero no tienen a Cristo en su vida. Lo hacen porque o es una persona buena o porque se siente muy cómodo, muy satisfecho con hacerlo. O sea, primero hay que tenerlo a Cristo adentro y luego participar la vida de Cristo con los demás. Es la iglesia entre los hombres. Es hacer bien sin pedir nada a cambio. Amén. Es hacer bien sin pedir nada a cambio. Es suficiente con que nos den la oportunidad de hacer bien a los demás. Dice la palabra, no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Tenemos que servir a los demás, amarles y ayudarles. Estoy demasiado preguntón hoy, ¿no? ¿Por qué? Tenemos que servir a los demás, amarles y ayudarles. En primer lugar, porque no somos nuestros. Desde el momento que nos entregamos al Señor, dejamos de ser nuestros. No nos pertenecemos a nosotros. Somos
del Señor. Y desde ese momento el Señor se hizo dueño de todo. Bienes, tiempo, capacidades, Él pasó a ser el dueño. ¿De quién eres tú? ¿De quién eres? Del Señor. ¿Por qué ayudar a los demás? ¿Por qué bendecir a otros? Porque no somos nuestros. No nos pertenecemos y todo lo que tenemos no es nuestro. Y el Señor puede disponer de todo lo que tenemos como a Él bien le parece. ¿De quién es tu casa? Entonces no es tu casa. Es la casa donde vives, pero no es tu casa. ¿De quién es el auto? El instrumento musical, los bienes, todo. La entrega al Señor no es te doy mi corazón, Jesús. Sí, por supuesto, te doy mi corazón, pero no termina ahí la cosa. Es el corazón con todo lo demás que lo ponemos a sus pies. Amén. Para esto nos amó el Señor. Algunos piensan que solo el diezmo es del Señor. ¿Y el resto de quién es? Una vez el Señor estaba en un encuentro en un país y me dijo, dale tanta plata a esa persona. Me sacudió, porque no era 100 pesos, 200 pesos, era plata. Y me sacudió, titubeé. No sabía si reprender al diablo. Era mucho dinero. Entonces, como dudé, el Señor me volvió a hablar. Me dijo, está bien, dale de lo mío. Así no vale, Señor. Vos te la sabes toda. Y me pisó ahí infragante, porque me sacudió, me hizo temblar. Todo es de Él. Me quiso enseñar algo el Señor ahí, que lo que tengo no es mío, es de Él, le pertenece a Él. Y si Él dice, dale, dale. ¿Alguna vez el Señor te dijo, dale tanta plata a fulano, a mengano? Nunca te lo dijo. Los argentinos descubrieron, no sé, algunos científicos, un gen, el gen de la sordera. Y yo no sé si alguno habrá descubierto el gen de la sordera espiritual también. Estamos atentos al Señor. Él nos va a hablar. Puede ser que alguien necesite y no lo sepamos, o puede ser que no lo necesite. Sencillamente el Señor quiere que aprendamos a ser generosos y que le demos al otro. ¿Por qué dar? ¿Por qué dar? Por 5 razones. La primera es porque el otro necesita. Y si el otro necesita, es mi obligación ayudar. Si tengo. Si no tengo, es otra cosa. Pero si el otro necesita, estoy obligado a darle, a ayudarle a esa persona. Razón suficiente está para dar. Segundo lugar, dar para bendecir. Sencillamente dar. Esta persona me hizo bien. Quiero de alguna forma recompensar. Quiero bendecirle a esta persona. Dar para hacerle bien. Dar no porque necesita en este caso, sino para hacerle bien. La tercera razón, dar para honrar.
para honrar. Esa persona merece honra. Y de alguna manera voy a bendecirle, le voy a honrar y le voy a dar. La cuarta razón es porque yo necesito. Si estoy en necesidad económica, si necesito dinero para hacer algo, pidámosle a Él y demos a los demás. Necesitamos dar para que Dios nos dé. Es un principio bíblico. Y no es sencillamente dar en la canasta. No. Dar a cualquier persona. Puede ser creyente o no. Pero bendecir al otro. Si estás pidiéndole a Dios dinero para alguna cosa, no te olvides de dar. Estás sembrando en fe para que Dios te bendiga. Es un principio que está en las Escrituras. ¿Recogéis poco? ¿Por qué? Porque sembrás poco. Debemos sembrar. Debemos sembrar. Y Dios te va a proveer para esa necesidad. Y en quinto lugar, para ser como Cristo. Él siempre dio. Siempre dio. Se dio a sí mismo. Lo dio todo. Y Él siempre estuvo dando. Ser a la imagen de Jesús es ser generoso. Amén. Es bendecir a los demás. No es solo con dinero, con muchas otras cosas se puede bendecir, pero es bendecir a los demás. ¿Por qué tenemos que servir a los demás? Para reflejar a Cristo. Cuando servimos a otro, estamos reflejando al Señor. Es como la luna. Todos sabemos que no tiene luz propia, refleja solamente la luz del sol. Nosotros también no tenemos luz propia, es el Señor que nos hace reflejar su gloria cuando estamos haciendo bien a los demás, cuando estamos ministrando a otros. Cristo fue a la cruz por los demás, no fue por Él. Fue por todos nosotros. Fue por los demás. ¿Alguna vez fuiste a la cruz por otro? Generalmente vamos a la cruz por nosotros, por nuestra carne, por nuestros pecados, vamos a la cruz. Por nuestro egoísmo, vamos a la cruz. Pero cuando sufrimos injustamente, como dijo Jesús, si te hieren en la mejilla izquierda, ponle la derecha. Si somos heridos injustamente, tenemos dos alternativas. O ir a la cruz por el otro, o ir a Pilato para que lo crucifiquen al otro. Estamos llamados a ser como Jesús. ¿Por qué ir a la cruz por otro? Para ser semejantes a Él en su muerte. Para ser semejantes a Él en su muerte. Amén. Una vez entré en una casa y me quedé asombrado. La primera vez que entraba a esa casa. Había cuadros. Me gustan los cuadros a mí. Pero había cuadros. Por todos lados, cuadros. Bien enmarcado, un marco muy lindo, hermoso marco, con el parpastú, así todo. Una cosa que resaltaba bien,
el cuadro por el marco, por el parpastú y todo. Una cosa fantástica, ¿no? Y así, una mirada general me asombró, me ayudó. Por ahí veo un cuadro y me acerco un poco más para mirarlo porque vi que bien había manejado luz y sombra. Después me enteré que era la madre de la señora de la casa, la que los había pintado, y que bien había pintado ahí la luz y sombra, la profundidad que tenía ese cuadro. Era una puerta que se abría, había unos zapatos así, y el campo, una cosa que me impresionó. Pero después miro otro cuadro ahí al lado y dije, acá le chingó. Acá la perspectiva. Digo, ¿cómo es la cosa? Entonces quise saber si esta mujer pintaba porque tenía cierta habilidad o realmente había estudiado pintura, y entonces fui al que ahí seguro iba a ver si esta persona había estudiado o no. Y me busqué una persona en el cuadro. Entonces encontré y fui a ver las manos. Y ahí dije, esta mujer tenía una habilidad, tenía una capacidad, ella, para pintar, pero nunca estuvo a los pies de un maestro. No fue enseñada a pintar. Todos nosotros tenemos habilidades, tenemos capacidades, pero necesitamos sentarnos a los pies del maestro para que esas capacidades, esas habilidades sean santificadas y puedan ser útiles en las manos del Señor. Porque no es por nuestra capacidad, no es por nuestra habilidad, sino por la gracia del Señor en esa capacidad o en esa habilidad. Entonces sí, es útil al propósito y a los intereses del Señor. Amén. Esto es importantísimo, el aprender a sentarnos a los pies del Señor para que toda nuestra vida sea santificada. Cuando dice la palabra, no os conforméis a este mundo, dice que en nuestro diario vivir se nos pueden pegar cosas. Se nos pueden pegar cosas. Y no tenemos que conformarnos a ese diario vivir. Tenemos que estar a los pies del Maestro para que no se nos peguen esas cosas. La imagen de Cristo en nosotros no es la de una escultura, la de un cuadro, que es algo estático, algo fijo. Es dinámico. Es dinámico. Vivimos, nos movemos todos los días y podemos un día estar muy arriba y otro día muy abajo. Entonces, necesitamos estar a los pies del Maestro para que Él nos enseñe continuamente y no se nos peguen las cosas en nuestra vida. Estaba en España y es muy común que muchos digan, pero qué bruto, qué bestia. Es tan común esas expresiones. Y hermanos o no hermanos, pero no seas bruto, qué bruto eres, hombre. Y bueno, y la escuché tanto en ese tiempo que estuve, la escuché tantas veces, no la dije nunca, pero la escuché tanto y se me fue pegando. Y no lo dije, pero ahí estaba, ¿no es cierto? El qué bruto eres, qué bestia. Y bueno, y ya terminé el último día, tuvimos una reunión domingo a la mañana y mi vuelo salía el domingo después de mediodía, así que ahí mismo en el lugar de reunión me cambié, me puse la ropa para el viaje
Y me dice, bueno, vamos a un restaurante acá a comer algo y de ahí vamos al aeropuerto. Así que bueno, me cambié y salimos y fuimos a un restaurante y bueno, eran varios matrimonios que me iban a acompañar hasta el aeropuerto. Y ahí estábamos. Y bueno, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Bueno, pidamos, el primer plato pidamos todo lo mismo para ser más rápido. Y bueno, pulpo cortadito, chiquitito, con aceite de oliva y cebollita. Bueno, en este momento decir eso, no sé si... Y bueno, para todo lo mismo, ¿no es cierto? Así que la muchacha fue y vino con una cantidad de platos y empezó, en aquella punta, yo estaba en la otra punta y le repartió todos los platos ahí. Y a mí me encantan los mariscos, ¿no? Y después vino otra vez con otra pila de platos y empezó a entregar los platos. Cuando se acercó al lado mío, uno de los platos, esta camisa tenía. Uno de los platos se vuelca y me chorrea todo el aceite con el pulpo, las cebollitas. Encima mío, salté. Y me vino a la mente, no lo dije, pero tenía todas las ganas de decirlo. No lo dije, pero me vino enseguida a la mente y me tiró todo. Y digo, ¡ay! Que con esto tengo que viajar. Y bueno, después con un spray me llenó de espuma todo. Y bueno, Jesús estaba con sus discípulos la última noche. Tomó una palangana, tomó una toalla, comenzó a lavar los pies a los discípulos. Cuando llegó a Pedro, todos se acuerdan, no me lavarás los pies jamás. Si no te lavaré los pies, no tendrás parte conmigo en el reino, Señor. No solo los pies, sino la cabeza y todo el cuerpo. Los que están limpios, no necesitan sino lavarse solamente los pies. Yo me di cuenta ahí que aunque no lo dije, siempre cuando pasa algo así, de mi boca sale algo como Jesús, Padre. O lo máximo es yendo por la ruta, si viene un camionazo enorme de frente, Padre, los filisteos sobre mí, lo único. Pero si no, siempre tengo expresiones, pero en ese momento se me había pegado el polvo del camino. No lo dije, pero la intención fue decírselo. A todos se nos pega. Que la televisión, que lo que escuchamos en la calle, que el trabajo, que el amigo, que la amiga, que se nos escapa. Necesitamos estar a los pies del Maestro y ser lavadas. Amén. ¿Para qué existe la iglesia? Para amar a Dios, para adorar y a nuestro prójimo. Pero para estas dos cosas, para amar al Padre y para amar al prójimo, lo necesitamos al Maestro. Necesitamos estar a los pies de Jesús. Amén. Padre, gracias por tu bondad. Gracias por tu amor. Gracias por haber enviado a Jesús. Gracias por todo lo que nos has dado, lo que has hecho.
Te pertenecemos, Señor, somos tuyos. Nos has hecho mucho, pero mucho bien, Señor. Nos has bendecido. Tu gracia ha sido abundante sobre cada una de nuestras vidas. Señor, y queremos como iglesia ser adoradores y vivir centrados en tu persona. Que cada vez que nos reunimos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, tú seas el centro, Señor, el centro. Queremos tributarte gloria y culto a ti, Señor. Queremos honrarte cada día. Y queremos vivir, Señor, para hacer bien a los demás. Señor, danos la gracia de bendecir. Sabemos que hay 1000 formas de bendecir al prójimo. Y queremos, Señor, aprender a bendecir a los demás, a hacer bien y reflejar en este mundo tu persona. Para esto te pedimos que nos enseñes a sentarnos todos los días un tiempo a tus pies para alabarnos, para encontrarnos contigo, para someternos a ti y para darte mucha gratitud. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Señor les bendiga la gracia de Jesús sobre nuestras vidas.